Bienvenidos al programa número 20 de Alta Fidelidad, el podcast dedicado al coleccionismo discográfico. Como siempre acá, Kid Axe conduciendo con distintos invitados, y quien me acompaña hoy es alguien que ya tiene años de experiencia laburando y girando con música y con esto del entretenimiento. Craneó proyectos como por ejemplo un documental acerca de los Red Hot Chili Peppers llamado A Fanatic by Choice, y además en el año 2015 fundó Spoiler Time, que es una de las páginas web más importantes de América Latina con respecto a series, películas, entretenimiento, y en la actualidad sigue dirigiendo ese proyecto. El nombre de mi invitado hoy es Andrés, pero es mucho más conocido como Rana Funk. Loco, un placer, ¿cómo estás, che? ¿Qué haces, querido? Bien, todo bien, por suerte. Me gusta estar en el programa 20, porque me gustan los Sí, números redondos, así que yo también. aniversario También. 20. Llegaste Así que nada, justito para el 20, vino al totalmente, pelo. justito, un placer, la verdad. Estuve además chusmeando un poquito Alta Fidelidad y me encanta todo lo que tiene que ver con coleccionismo y todo lo que nos gusta a los melómanos, a los que tenemos discos y amamos todo lo que es la música, así que un placer estar acá. Gracias, loco, gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, hablando ya de coleccionismo, ¿cuáles fueron los primeros discos que escuchaste por algún familiar, los primeros que conseguiste? ¿Cómo te iniciaste en este hobby? Mira, tengo un recuerdo perfecto, puntual, de los primeros 2 cassettes que me compré y los primeros que empecé a escuchar como con ganas, que fue en la primaria. Te estoy hablando del año 83, 84, porque tenía por un lado, bueno, una amiga que era muy fanática de Depeche Mode a esa edad, te estoy hablando cuando teníamos 10 años, un poquito menos. Sí. Y el papá, que viajaba mucho, le había traído unos cassettes, entonces me acuerdo perfectamente de escuchar esos cassettes. Y después cuando mi mamá en un momento me dijo, bueno, te voy a dar dinero para que te compres tus primeros cassettes, me compré 2. Uno era Llena tu cabeza de rock 1984, que eran estos compilados con como las bandas que estaban de moda en ese momento, que tenía canciones de The Police, de Nena, de Men at Work, creo que Billy Joel. Y después otro cassette de una película que se llamaba Breakdance, que asumo que debe haber sido mi primer iniciación en el hip hop, género que hoy al día me encanta, del cual obviamente fui haciéndome fanático ya de adolescente, pero bueno, creo que fue como quizás mi primer acercamiento con el hip hop, esta película de Breakdance que sucedía en Nueva York en principio de los 80s. Esos son los cassettes. Cuando después, bueno, uno va creciendo. Yo nunca tuve vinilos, hasta eso te lo voy a contar en un ratito, hasta hace unos años. Mira. Pero me inicié muy fuerte en el tema del coleccionismo. Si se le puede llamar coleccionismo, algunos se enojan, dicen que los CDs no se coleccionan, pero para mí sí. Sí. Empecé a finales de los 80, principios de los 90, cuando un vecino que también viajaba mucho a Miami para traer tecnología, baja un día a mi casa con un Discman. Para mí, yo no entendía, no sabía ni qué era eso. Y me hizo escuchar como la calidad del sonido y se me hizo increíble, y enseguida obviamente le dije a mis papás, por favor, apenas podamos comprarnos un equipo de CD. Y los primeros 2 CDs que me compré fueron 2 singles de Depeche Mode. Yo en esa época era muy muy fan de Depeche Mode, que eran fines de los 80s, y me compré Enjoy the Silence y Personal Jesus en CD. Así que esos fueron las 2 compras así, ya con dinero mío propio. Claro. Y después de ahí, al año siguiente que empecé a abrir mi espectro musical, me acuerdo perfectamente que compré Time's Up de Living Colour porque empecé a escuchar más rock, y esas son las bandas que empecé a escuchar cuando tenía 14, 15 años, y automáticamente unos meses después salen en septiembre los discos de Nevermind de Nirvana y Blood, Sugar Sex Magic de los Peppers, que fueron para mí, si te tengo que decir 2 discos que marcaron mi adolescencia, fueron esos 2. Así que esos son las compras o los inicios de los primeros discos que yo, por lo menos, tengo recuerdos. Seguramente hay más cosas en el medio, pero esos son los que más me marcaron. Y los vinilos, como te dije antes, yo no coleccionaba vinilos por una cuestión de que en mi casa no había, o había cuando era muy chiquito, vinilos, no sé, de Meteoro, cosas de niños. Claro. Pero se ve que en algún momento se tiraron, se regalaron, y en ese momento, por lo menos en mi familia, se volvió obsoleto el tema de tener una tornamesa o un tocadiscos. Y hasta el año 2010, antes de venirme a vivir a México, que fue el año en que me vine a vivir,
mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, Larva, con quien también tuve el gusto y placer de tocar muchos años juntos, me regaló Ritual de lo Habitual en vinilo, y ese fue el primer vinilo que tuve así como mío propio, y a partir de ahí, bueno, arranqué ya una colección que hace 10 años hasta el día de hoy ya abarca todo, básicamente. Buenísimo. Rana, bueno, como dije ahí en la intro, también sos músico, sos baterista. ¿Por qué elegiste la batería como instrumento? ¿Cuáles fueron los bateros que te influenciaron? Qué linda pregunta. Esa en realidad, voy a decirlo siempre, soy baterista por casualidad, o más que por casualidad, porque justamente Larva, quien te contaba recién, y el Lagarto, dos de mis mejores amigos en el secundario, cuando estábamos en segundo año, esto debe haber sido aproximadamente 1989, más o menos, por ahí, 1990, me vinieron un día así en un recreo y me dijeron, ¿querés tocar la batería? Estamos haciendo un grupo. Yo dije, sí, ¿no? Yo en mi vida había agarrado así de una, de mandado. Sí, dije, sí, claro. Nunca había agarrado palillos de batería en mi vida, no tenía ni idea, jamás le había pegado una batería en mi vida. Yo lo único que tenía era un teclado y intentaba componer, como venía del mundo más de Depeche Mode, intentaba como componer algo más electrónico. Claro. Entonces fui con un amigo, baterista argentino también, que tenía un kiosco de revistas en el barrio Boedo, Walter, y le dije, me invitaron a tocar la batería, ¿me prestás 2 palos? Me dijo, claro. Sacó 2 palos que tenía ahí, ya los tenía con él porque todo el día estaba ahí también golpeando revistas. Lo llevé a mi casa, me puse arriba de mi cama también, así, agarré revistas, diarios y empecé a pegarle arriba de Nevermind de Nirvana, no me lo olvido más. A ver qué onda, al mes fuimos a una sala de ensayo y la verdad que lo hice bastante bien. Y ahí empecé a estudiar batería con un profesor de jazz, que fue mi primer profesor. Y nada, ahí empecé y claro, lógicamente mis primeras influencias en la batería fueron Chad Smith de los Peppers, Dave Grohl de Nirvana y William Calhoun de Living Colour. Como que creo que esos 3 fueron mis reales y mis verdaderos maestros. Y le podría sumar Mike Bordin de Faith No More, que si bien tiene una técnica diferente porque él toca como zurdo, aunque es derecho, toca como zurdo porque tiene el ride a la izquierda y le pega el tambor con la derecha. Bueno, tiene una técnica muy, muy, muy diferente, digamos. Creo que se puede decir que esos fueron como mis 4 maestros, porque sin nada, obviamente no estoy al nivel de ellos, pero si me ves tocar te vas a dar cuenta la influencia de ese tipo de bateristas más que de otros. Buenísimo. Bueno, nombraste a Chad Smith y quería que nos cuentes cómo fue tu encuentro con él. También quería que nos cuentes cómo fue la producción del disco que armaron ahí, tributo a los Peppers, que no me acuerdo en qué año fue, el Ají Puta Parió. ¿Cómo fue esa experiencia de conocer a Chad, de mostrarle el disco, de ver que los Peppers le prestaron atención al tributo? ¿Cómo vivieron eso? Bueno, eso estuvo increíble y es como un círculo bastante cerrado toda esa historia, porque en el año 2000 yo vengo a tocar por primera vez a México con Timmy O'Toole, que es la banda de toda mi vida. Nos fue muy bien y la idea era volver en el 2001, pero bueno, pasan algunas cosas concretas de no poder viajar, de no ponernos de acuerdo. Entonces en el 2001 yo decido por primera vez viajar a Estados Unidos desde Argentina, y parte de ese viaje era Los Ángeles. Para mí era un sueño poder conocer el lugar de donde habían salido los Peppers, básicamente. Creo que yo no tenía quizás otra referencia de Los Ángeles más que los Peppers y más que todo eso de California, todo eso. Claro, sí, saber que ellos eran de esa zona y el estilo de vida, los tatuajes, todo, muchas cosas que eran referentes en mi adolescencia y que yo quería conocer. Entonces, bueno, viajé a Estados Unidos y me contacté por medio de una amiga de Corrientes, de la provincia de Misiones, la provincia de Misiones, que había llevado a Timmy O'Toole a tocar a Misiones. Me contacté con un amigo ahí en común, digamos, que ahora hoy en día es mi amigo, que es un argentino de Misiones que vive en Los Ángeles, yo calculo que ya hace más de 30, 40 años, que también es baterista. Entonces lo conocí, fui a su casa, toqué ahí en su casa la batería. Y él en un momento me dijo, yo conozco a Chad Smith, alguna vez nos cruzamos en alguna grabación. Bueno, ok, quedó en la nada.
Y en ese viaje yo ya siempre era una persona que me metía en cualquier tienda de discos que veía, me metía. Obviamente en Los Ángeles aproveché para conocer tiendas de discos. Y en una tienda de discos vi un CD que se llama Flammable, o Flamable, digamos, que era un tributo de Estados Unidos, un tributo independiente a los Chili Peppers. Lo compré, está bueno, lo debo tener en Buenos Aires todavía ese disco, entre mi colección de CDs, que también es bastante grande. Y cuando volví, le dije a mis amigos de Timmy O'Toole, ¿por qué no hacemos un cover de los Peppers? Los grabamos, y ahí en mi cabeza fue, ¿por qué no hacer un disco entero con bandas amigas? Yo teniendo un montón de amigos de bandas conocidas por todo el tema de Timmy O'Toole. Y entonces me puse de acuerdo con todos, cada uno hizo una grabación, lo llevamos después a un lugar, lo masterizamos, hice este disco que se llama Tributo a Red Hot Chili Peppers, a Puta Parió, lo edité, y en el año 2002, cuando pasa todo el tema después de la crisis en Argentina, ninguna banda iba, no había bandas que bajaban porque el dólar se había disparado, entonces nadie quería arriesgarse, pero los Peppers, que ya tenían la gira más o menos armada, decidieron ir por el costo, digamos, o sea, sin ganar, dijeron, bueno, vamos igual porque Argentina es un país que nos apoya siempre. Entonces, bueno, cuando una noche antes del show llego a mi casa y en mi contestador automático, porque en ese momento se usaba contestador automático en el teléfono, tengo un mensaje de mi amigo, el de Los Ángeles, que me dice, Rana, me acaba de llamar Chad Smith, está en Buenos Aires, yo ya sabía porque ya tenía entradas para el show, está en Buenos Aires, y me dijo que mañana a las 2 de la tarde vayas al Hotel Sheraton, creo que era el Sheraton, sí, es el Sheraton, que te va a estar esperando, y vas a la recepción, decís un nombre en clave, me dijo, obviamente tengo ese nombre en clave en la cabeza, no me lo voy a olvidar nunca, no lo voy a decir. No lo voy a decir, Casi Famosos, como la película. Algo así, ponele. Obviamente no lo voy a decir porque quién sabe si lo sigue utilizando o no. Sí, obvio. Pero bueno, caí en el hotel, mucha gente fans afuera esperando. Entonces cuando voy a entrar al hotel, el de seguridad me dice no puedes pasar, porque obviamente pensó que yo era alguien más, digamos. Sí. Le dije no, pero sí, yo tengo una cita hasta la hora con tal persona en tal habitación. Entonces, ok, me dijo. Entonces pasé, el de recepción me dijo, sí, está bien. Lo llamó, bajó, y ahí le pude entregar el disco, le pude dar el disco de Timmy O'Toole, charlar un poco con él, y eso fue en el año 2002, fue como la primera vez que pude estar con él, charlar, conocerlo un poquito. La verdad que estuvo increíble, obviamente nos sacamos unas fotos, etcétera. Así que esa fue mi experiencia. No sé si lo escuchó el disco, no tengo ni idea. Pero bueno, ahí lo conocí, ahí se lo llevó, y tuve como ese primer contacto con quien para mí, imagínate, como baterista y fanático de la banda, era lo máximo. Sí. ¿No? ¿Y no tenés momentos así como en tu intimidad, ponele esos minutitos antes de irte a dormir que decís, no puedo creer que me pasó esto? Tipo, porque vos también, fuera de los Peppers, por ejemplo, entrevistaste a Harrison Ford, hiciste el disco tributo, viajaste por varios países tocando y viéndolos. ¿No te pasa eso o ya lo tenés como muy asimilado, digamos? Por un lado, con ellos, sí me pasa que cada vez que los veo tengo la suerte de estar con ellos, sobre todo con Chad Smith, que ya me conoce, ya sabe quién soy. Sí me pasa que me emociona cada vez que lo veo. Quizás en esos días, en ese momento, sí, seguramente me iba a dormir pensando en eso. Te estoy hablando de hace 18 años atrás. Sí, casi 18 claro años. Claro que a esa edad era mucho. No porque ahora no sea emocionante. En el año 2012, creo que fue, los Peppers vienen a México y estuvimos ahí en el hotel, y cuando pasa Anthony Kiedis, yo me frisé. O sea, sí, obviamente, sí siento esas cosas, claro que sí. O escucharlo cantar en un backstage cuando me invitan y puedo yo estar del otro lado. Sí, todas esas cosas son emocionantes, o que pase Flea te salude. Claro que sí, pero no llego a la noche y digo, uy, qué increíble. No, y con Harrison Ford, por decir ahora, claro que es una súper emoción, y para mí es de las cosas más grandes seguramente que me van a pasar en mi vida a nivel de fan de alguien del cine, porque yo soy súper fan de las películas y sobre todo de algunos personajes de Harrison Ford. Pero creo que también, como lo hago ahora también de manera profesional, trato también de tener como esa separación de las cosas, claro, y quedarme con ese recuerdo. Y claro, es un recuerdo que no te digo diariamente, pero periódicamente lo veo, o veo una foto que justo estoy viendo fotos y me encuentro con algo así. Sí, claro que sí, me emociona, pero
ya lo vivo creo de otra manera. Creo que hay cosas que son más emocionantes en la vida que simplemente encontrarte con alguien del que sos fan, que obviamente me agradezco, y si sigue pasando y me siguen pasando esas cosas, claro que voy a estar agradecido cada vez que me pase, ¿no? Totalmente. Pero como que lo tomo un poquito más relajado, porque si no es como mucha adrenalina también. Claro. Bueno, hablando un poquito más de los Peppers y antes de volver a hablar puramente de tu colección, estaba viendo la entrevista que hiciste con la gente de Duro de Roer, un medio chileno, si no me equivoco. Sí. En el cual, en un momento, el conductor, que ahora no recuerdo el nombre, Francisco, le mandamos un saludo si está escuchando ahí. Un maestro. En un momento, bueno, lógicamente, como fan de los Peppers que sos, te pregunta qué te parece la vuelta de Frusciante a la banda. Y tu comentario fue uno que no estoy acostumbrado a escuchar, digamos. No sé si la palabra es como miedos, pero sino como que dijiste, no sé, vamos a ver qué onda, ¿entendés? Vamos a ver que no se manche la historia que ya hicieron. Es todo un tema. A ver, si me preguntás ahora, claro que es algo que me gusta y me hace feliz, pero Frusciante teniendo después de haberse ido varias veces de la banda y teniendo tantos idas y vueltas, inclusive teniendo un ¿cómo se dice esta palabra? En un momento él dijo, yo no quiero tocar nunca más en mi vida la guitarra. Entonces son cosas que uno como fan y como admirador y como... Yo siempre voy a decir, la formación de los Peppers es la de Blood Sugar Sex Magik, la de Californication, son ellos 4, y para mí esos son los Peppers, por más que a mí One Hot Minute y Dana Barron me vuelvan loco y me fascinen. Creo que esa es la formación, y siento que hay algo de, bueno, Frusciante tiene que estar para mí va a ser el próximo retiro de la banda en un par de años. Para mí el final de esa banda tiene que ser con Frusciante, pero claro que no deja de darme, no sé si miedo, pero de pensar, bueno, en qué estado estará, cómo estará con la guitarra. Dura, digamos. Sí, claro, porque realmente me encantaría que el próximo disco que hagan, que ya sea con su vuelta, sea, no te voy a decir el mejor disco de ellos, porque para mí es casi imposible superarlo a sus mejores discos, pero claro que me gustaría que sea un disco impresionante, y me da cosa que no sea un buen disco. No tiene por qué no ser un buen disco, pero bueno, con tantas idas y vueltas y con tantas cosas que pasaron, y 10 años con otro guitarrista que lo hizo bastante bien, que en vivo lo hizo muy bien, sería muy fácil para mí agarrar y decir, claro que sí, que es lo mejor que le puede pasar a la banda, que vuelva, como te lo puede decir cualquier chico que escucha a la banda, no sé, hace 10 o 15 años. Yo los escucho hace 20 y pico de años, hace casi 30 años. O sea, para mí son casi toda mi vida escucharlos y ver pasar guitarristas y ver pasar drogas y un montón de cosas. Que es una banda que rápido y pronto se salvó de casualidad y están tocando de pedo por todo este tema de las drogas y un montón de separaciones y cosas que les pasó. Pero ahí están, y hoy en día siguen siendo una de las bandas más grandes del mundo a nivel fans, a nivel cantidad de ventas, etcétera, etcétera. Pero bueno, claro que no es simplemente volvió Frusciante, listo, buenísimo. Son muchas cosas que claro que me hace feliz, y creo que es la formación con la cual esta banda de alguna manera tiene que terminar su carrera en algunos años. Bueno, Rana, quería preguntarte cuáles son ¿con qué venís enganchado últimamente en tema canciones o discos? ¿Qué es lo que más venís escuchando en estos días? Mirá, la verdad, sueno medio viejo, pero yo no me puedo despegar de los 90s. A mí me cuesta muchísimo. Nunca me volví a enganchar a nivel así fuerte con ninguna banda. Creo que de hecho en el único género quizás que sí puedo escuchar cosas más novedosas es en el hip hop, con Kendrick Lamar, o en el funk, con Childish Gambino, Anderson .Paak. Si me voy para ese lado, sí me gustan mucho lo moderno de esos géneros, pero en el rock no me sacás de los 90s y para atrás, ¿no? Siempre 90s para atrás. Creo que la última gran banda que viene, además de los 90s, es Foo Fighters, la única banda que realmente me puede mover y decir, wow, realmente están sacando buenas canciones, buenos discos, conciertos, ni hablar. Pero toda esta movida, no nueva, pero todas las movidas que se armaron después del 2000, incluso 2010 en adelante, no conecto para nada.
Por eso siempre vuelvo a las bandas de siempre, y lo que sumé, sí, en los últimos 10 años es mucho jazz, mucho funk, pero te estoy hablando jazz de los 60, 70 y funk de los 70, ni siquiera cosas tan modernas. Y sumé, que escucho muchísimo además por mi trabajo y porque empecé a fanatizarme mucho con bandas sonoras de películas y de series, porque encontré también ahí una calidad de compositores y una calidad de podría llamarlo un género, por más que en las películas puedes escuchar orquesta, música electrónica, minimalista, ambiental, etc. Creo que para mí ya es un género el del score o el de las bandas sonoras, y es algo con lo que hoy estoy muy, muy, muy ligado y familiarizado. Entonces sí te puedo decir que compré muchos discos últimamente y estoy comprando mucho que tenga que ver con cine y con series en cuanto a la música. Quería preguntarte, ¿qué opinás de la movida que está pegando fuerte ahora, que es el trap? ¿Crees que es algo que llegó para quedarse o lo ves más como algo fugaz? Verá, te digo la verdad, no la tengo clara. Me lo nombraron varias veces. Intenté entender qué es y sigo sin entender. Intenté escuchar algunas cosas y no es algo que me llame demasiado la atención. En ese sentido soy mucho más puro, me voy más con el hip hop puro de los principios de los 80s, o con cosas más nuevas pero que tienen cosas del hip hop de los 80s, o con el dub, o con géneros que tienen un poquito más de historia, y no termino de entender bien qué es el trap, y lo poco que creo haber escuchado no me llama la atención. Pero ojo, con esto, ¿qué quiero decir? Que seguramente es música para chicos que tienen hoy la edad que yo tenía cuando escuchaba los Peppers en un principio. Entonces, si va a trascender o no tengo ni idea. Es hacer como futurología, ¿no? Sí. Pero sí sé que es una movida muy, muy fuerte, pero no siento que sea una movida que haya traspasado, digamos, las fronteras y los límites a nivel de las fronteras que traspasaron bandas como, no sé, desde los Rolling Stones, Led Zeppelin hasta Metallica, o U2, o los Peppers, o Pearl Jam. No sé, seguramente llenarán estadios, no lo sé, la verdad que no lo tengo tan claro, pero no sé, creo que, no sé si en 20 años vamos a estar hablando de una banda de trap como hoy seguimos hablando de Pink Floyd, ¿entendés? Sí, entonces, sí, la verdad que no, desde ese lado está buenísimo que existan estas cosas y que los chicos disfruten lo que tengan que disfrutar. Pero hoy te puedo asegurar que hay millones de personas que más grandes que yo, o de mi edad, o un poco más chicas, que te van a hablar de las bandas que yo te estoy hablando. Pero no sé si en 20 años estos chicos que hoy van a estos conciertos de trap te van a hablar de bandas de trap, realmente. Sí, entiendo. Bueno, el tiempo lo dirá, no queda tal cual. Sí, por eso te digo que no lo digo ni despectivamente ni en contra de algo, porque sé que son las tendencias, ¿no? Como en su momento mi tendencia fue el grunge, y la música alternativa, mal llamada alternativa, pero bueno, ese era el mote con el que ibas a una batea de un disco y veías rock alternativo, ¿no? Pero hoy hablas de Pearl Jam como una banda que es una de las bandas que más giras en estadios realiza todos los años. Por eso te digo y estamos hablando de casi 30 años después de su disco debut, en el año 91, y hoy Pearl Jam es una de las bandas que están ahí arriba con Metallica, con los Peppers, con U2, mismo con un Lady Gaga o bandas de pop, ¿no? Entonces no sé si estos géneros son géneros que en algún momento se volverán hipermasivos, o son géneros que hoy sí mueven mucha cantidad de gente, pero no sé, lo sigo sintiendo como algo más underground. Quería preguntarte, Rana, sobre tu colección. Tenés muchísimos discos, eso seguro. Sí. Si te acordás, ¿cuáles fueron los más baratos y los más caros que tenés? Mira, de baratos no lo sé, porque hubo muchas épocas donde me iba a estas ferias de discos o lugares donde venden discos viejos, o mismo en algunas tiendas de discos, hasta antes de este boom del disco de vinilo, conseguías discos, no sé, te voy a hablar en pesos mexicanos, pero para que te hagas una idea, no sé, 50, 100 pesos argentinos, ponele. Entonces debo haber comprado muchos discos súper baratos. La verdad que no sé cuál es el disco más barato que tengo. Y además tengo una colección de más de 1700 discos de vinilo, entonces está medio complicado encontrar algo más barato. Sí, digo, hay un montón, claro, seguramente de discos baratos.
tienen que ver con el uso, con el año, con la edición, con el estado del disco, Bien. bueno, con muchas cosas. Y caros sí, caros tengo varios. Y creo que uno de los discos más caros que tengo es una edición doble de un disco en vivo de los Peppers, que es un disco oficial que salió solamente en Europa, tanto en CD como en vinilo. Entonces era y es limitado, no es un disco que salió así de, no sé, 50.000 copias, sino que debe tener, no sé la verdad, pero debe ser un disco que no debe tener más de 5.000, 10.000 copias como mucho. Y para una banda así, conseguir ese disco sí fue complicado, pero lo conseguí. Así que yo creo que ese disco doble de los Peppers, que en realidad son 4 discos en vinilo, es un disco doble en CD, pero son 4 discos en vinilo, creo que es uno de los más codiciados que debo tener en mi colección, así sin dudas. ¿Y los últimos discos que compraste, cuáles fueron? Mira, discos como... La realidad es que tengo toda la música que me gusta, me imagino que el 95% o el 90% de la música que me gusta de mi adolescencia, que son muchísimas bandas y muchísimos discos, creo que los tengo todos en vinilo también, y los tengo hace rato, como que los fui armando mi colección. Digo, las bandas que más me gustan tengo sus colecciones completas en CD en Buenos Aires y en vinilo en México, perdón. O sea que discos, digamos, por ponerle el género rock en general, y ahí te puedo meter funk, te puedo meter un montón de cosas, los tengo todos hace bastante. Entonces últimamente, como te decía, como no hay bandas nuevas, o como estas bandas que me gustan son muy pocas las que están sacando constantemente discos. De hecho, por ejemplo, el último disco Pearl Jam ni lo tengo porque no me gusta tanto, no me gustan tanto sus últimos discos. Soy mucho más fan de los primeros, pero son discos que seguramente en algún momento los voy a comprar para tener en la colección. Para tenerlos, sí. Sí, totalmente. Pero lo que más compro últimamente son soundtracks. Soundtracks sí es algo que... De hecho, se hizo una cultura muy fuerte con algunas empresas, algunas como Mondo, que es una marca de coleccionistas de cómics, cine, etcétera, que hace reediciones o primeras ediciones de discos que no estaban editados, y hacen unas ediciones fantásticas. Así que esos en particular, creo que mis últimas compras así de música tienen que ver con películas. Por ejemplo, ahora me compré un disco triple de Black Panther que está compuesto la música por un compositor increíble que se llama Ludwig Göransson, que la verdad que me fascina el trabajo que viene haciendo. Hizo la música ahora, por ejemplo, de la serie de Mandalorian, de Star Wars, que es una cosa así maravillosa, y que va a sacar un box set limitado con 8 discos, un disco por episodio. Entonces estoy como mucho más metido en conseguir ese tipo de discos, porque ya te digo, todos los discos de mi banda favoritas y de mis géneros favoritos los tengo casi todos, Sí. o por lo menos los que me interesan tener, ¿no? Claro. Y hablando nombraste ahí los soundtracks, estaba viendo que el otro día posteaste, porque cumplió 20 años, el vinilo de Casi Famoso, de la película de Casi Famoso. Sí, ahí tenés una rareza. Ese disco es un disco que no salió en vinilo oficial a la venta, y solo salieron algunas copias de un promo. Ese disco es un promo. Los promos son los que se mandan a las estaciones de radio, a los periodistas, y nunca en vinilo, sí está en CD. En vinilo nunca salió editado, y está buena la historia porque, digo, no sé si todos tus escuchas alguna vez tuvieron el privilegio, ¿no? Y la suerte de haber ido a Meva, a esta cadena de discos en California que tenés en famoso, la original. Sí, la original está en Berkeley. La siguiente está en San Francisco, y después la de Hollywood, la de Los Ángeles, que bueno, justamente este año cerró para mudarse a otro lado, que bueno, por el tema de la pandemia también eso está un poco atrasado. Ya es uno de los lugares así fijos que quiero ir apenas todo esto se renueve un poquito. Pero bueno, lo que tiene Ameba es, en cada una de sus sucursales, tiene toda una sección arriba, como si entras y mirás para un costado arriba. Tiene muchos discos de ediciones que no se editan más, out of print, o algunas ediciones caras, especiales, que son discos que van de 50 hasta, no sé, llegué a ver discos de 500, 600 dólares. Y este disco de Casi Famosos lo conseguí en una visita a Meva, estaba en esa sección, lo pagué $100, me acuerdo perfecto, pero era un disco que no se consigue casi de ninguna otra manera. Y ahí lo vi y dije, chau, esta es la mía, es una de mis películas favoritas. Sí, es algo que no se consigue, y es algo que, quieras o no, sube de valor, porque el tema de los vinilos hoy en día también es todo un negocio, y todas esas cosas se revalorizan, ¿no? Y se están revalorizando.
y está en súper buen estado, así que nada, ese es otro también de mis objetos de colección más amados y bien conservados que tengo. Es una muy buena película. Ayer la vi de nuevo porque bueno, por lo de los 20 años, qué buena película. ¿Cuáles son tus escenas favoritas de esa película? Mira, hace poquito hice un especial en Spoiler Night Show, que es un show que hago los martes en vivo por Spoiler Time, por las redes sociales. Y sin dudas, todas las escenas donde aparece Philip Seymour Hoffman, que hace el personaje de Lester Banks, que Lester Banks es este gran crítico de los 60s, 70s en Estados Unidos de rock, súper irreverente, súper en contra del business, digamos, del gran negocio del rock and roll. Todas las escenas donde está él se me hacen fantásticas porque es un tipo muy puro y cómo le habla y cómo de alguna manera lo aconseja. Sí, lo aconseja, es como una especie de padrino de William, de este personaje, de este niño que empieza a meterse en este mundo. Claramente las pocas escenas que hay de la banda tocando en vivo me encantan. De hecho hay un bootleg, hay un director's cut que tiene las escenas completas, que lo recomiendo muchísimo, de la banda tocando. Esa es la que tengo yo. Eso es una maravilla. Y claramente la parte de Tiny Dancer, cuando suben al micro y cantan Tiny Dancer, es así, piel de gallina, mal. No, esa es tremenda, es muy buena. Y la escenas de Lester Banks me encanta cuando se pudre todo con William y la banda y lo llaman Lester. Y Lester le tira una frase ahí muy buena que es tipo algo así como: lo único que tiene valor en este mundo es lo que compartís con alguien cuando no sos genial. Algo así le tiró. Claro, porque él todo el tiempo le decía: vos no sos cool, vos sos como yo. Nosotros somos inteligentes. Y además, hoy a todo el mundo uno le dice: qué cool. Pero en esa época, el significado de la palabra cool era realmente utilizado para los rockers o para la gente que uno suponía que era mejor, ¿no? En cierto sentido, o tenía onda. Y ellos eran los uncool, ellos eran los tipos que en realidad eran inteligentes, pero no tenían nada para darle, ¿no? No, esa película es así fantástica en todo nivel, a todo nivel. Es muy buena, sí, es fantástica, muy buena. ¿Y qué otras rarezas tenés en tu colección, Rana? ¿Qué otras rarezas de vinilos? Sí, de vinilos, sí, de toda la colección en general. Mira, de vinilos tengo varias cosas de jazz que hoy en día también no son tan fáciles de conseguir, o primeras ediciones. Y otra cosa que tengo es toda la colección. Me falta solo un disco de John Frusciante para tenerlos todos en mi colección. Y son discos que, al haber sido limitados, solo algunos tuvieron reediciones. Son discos que hoy cotizan muy alto y no son tan fáciles de conseguir. Y después, por ejemplo, en el tema de soundtracks, cuando salió la última película de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, se había anunciado el disco doble con su portada, etc. Pero para la salida de la película no llegaron a prensar eso, y lo que hicieron fue prensar un álbum en una portada blanca que tiene pegada arriba un sticker con la firma de Tarantino. Y hubo una edición especial, creo que solo de 500 copias, que se vendieron en Ameba y en alguna otra tienda de Los Ángeles. Y tengo un gran amigo que se llama Jesse Pacheco, que lo conocí también a través de los fans de los Chili Peppers. Hoy es un gran amigo mío que vive en Los Ángeles, y él siempre me dice: cuando necesites algo me avisás. Y le dije: ¿te animás? ¿Vas a Ameba para comprarme este disco? Bueno, y fue y me lo compró. Así que son esas cositas que también uno valora mucho en el mundo de la música, como también se acercó, y yo en este caso me acerqué a ciertas personas a través de la música y hoy son de mis mejores amigos, cosa que me parece fantástica. Y después rarezas, tengo discos, por ejemplo, de Helmet, tengo Betty, que es una edición que no se conseguía, creo que ahora hay una reedición. Tengo un disco de Mother Love Bone antes de que la banda se haga conocida. Tengo la caja de Pearl Jam de Ten, que es una caja aniversario que salió en su momento con un montón de cassettes y libros y fotos. Digo, sí tengo varias cosas ahí muy interesantes. Este disco de Almost Famous que te decía, para mí es una joya en mi colección, que es un disco de promo. Tengo el disco primera edición de Tron Legacy de Daft Punk, que va a haber una reedición, hubo reediciones, pero bueno, siempre uno también trata de conseguir las primeras ediciones. Y por ejemplo, un soundtrack que también sé que es muy caro y a veces
es casi inconcebible, es el soundtrack de The Shining, del Resplandor, de la película de Jack Nicholson y Kubrick, que creo que son de los que están ahí entre mis cosas así raras y favoritas. ¿Y entre tu colección tenés así algunas bandas, alguna cosita ahí que sería como un placer culposo, que escuchas así a las escondidas o no tenés problema? No, mira, te digo la verdad, para mí el placer culposo, nunca estuve a favor de la frase, digo, si te gusta, te gusta, o sea, y si a alguien no le gusta, le pasa lo mismo con las películas, me pueden gustar películas que quizás uno considera placeres culposos, pero yo nunca manejé ese, ¿cómo se dice? Ese adjetivo de culpa en el arte. Es arte, ¿no? Por eso también esas discusiones de, si tal dijo que esto es una basura, no vayas a verlo, no lo escuches. No, escuchalo, miralo y de última saca tus propias conclusiones. Y en la música creo que más todavía, no puedo considerar nada como un placer culposo. A ver, si me preguntás, no sé, por decir algo, a mí el reggaetón no me gusta para nada y no vas a encontrar nada. Y si tuviera un disco de reggaetón, seguramente es porque quizás ese disco me gusta, ¿no? Y no me daría culpa, pero es algo que ya directamente no me gusta. Y así todo, te puedo asegurar que en mi colección vas a escuchar desde discos de pop hasta Pantera. Y no vas a escuchar de death metal porque a mí el death metal no me gusta, ¿entendés? Pero en todo el aspecto del rock vas a encontrar discos en mi casa, pero de tantas cosas tan disímiles, desde los Beach Boys hasta Rollins Band, y en el hip hop vas a encontrar toda la colección de los Beastie Boys, Run DMC, Public Enemy, Cypress Hill y Kendrick Lamar. Entonces son cosas completamente disímiles dentro de un mismo género, pero ninguno me da culpa absoluta de nada. Volviendo a hablar un poco de los Chili Peppers, bueno, vos los viste un montón de veces por distintos países. Sin embargo, ¿hay alguna canción que nunca escuchaste en vivo? Supongo que alguna del One Hot Minute, sí. Si me vas a decir. Sí, claro. Que te gustaría escuchar en vivo y no tuviste suerte. Puede ser más de uno, obvio. De One Hot Minute, todas menos Aeroplane, porque digo, yo tuve la desgracia de no tener manera de verlos cuando giraron con Dave Navarro. ¿Por qué? Porque vivía en Argentina, porque en esa época no era tan fácil programar un viaje a Estados Unidos, ni barato, ni era una época donde yo, no sé, me sobraba el dinero para hacerlo. Tuve la oportunidad de viajar muchísimo más desde que me vine a vivir a México, porque México, quieras o no, geográficamente, primero está al lado de Estados Unidos. Más cerca. Y segundo, yo tuve la suerte de hacer un viaje a Europa por primera vez en mi vida hace 8 años, que justamente armé el viaje en base a la gira de los Peppers. O sea, me fui haciendo un viaje siguiendo por donde ellos iban a tocar. Si no, tampoco hubiera quizás tenido tanta suerte. Entonces, todo lo que es One Hot Minute, salvo Aeroplane, que tuve la suerte de verla en la última gira porque Josh, el guitarrista, sí quería tocarla y ellos accedieron. Sí, de One Hot Minute me encantaría escuchar el disco entero en vivo, cosa que va a ser imposible. Sí. Y después, en general, los vi tantas veces que si armara una lista de temas de todas las canciones, obviamente sin pisar las que se repiten, que son varias, debo haber visto gran parte de la discografía. Claro que me gustaría temas que ellos ni hacen, y no por Dave Navarro o por Frusciante, porque si no, hay temas que realmente ya no los hacen o no los van a hacer. Sí. Pero creo que sacando One Hot Minute entero, salvo Aeroplane, creo que sí tuve la suerte de ver casi todas las cosas o canciones que quiero, que me gustan y que hubiera deseado elegir para que toquen, seguramente. Buenísimo, Rana. Bueno, como te dije el otro día por WhatsApp, quería que eligieras, sé que es difícil elegir solamente 10, pero 10 discos esenciales en tu vida que te hayan marcado por algún motivo. Vamos, si querés, ¿pudiste elegir 10 discos? Sí, de hecho tengo 11 y es muy difícil. Buenísimo. Porque a veces te dicen elegí 1 o elegí 3, que es imposible, pero hoy cuando quise elegir los dije, puta, sí los tengo, pero tendría que meter tantos, o sea, se van a quedar tantos afuera, pero bueno. Sí, obvio. La realidad es que el 80% de esa lista son discos de mi adolescencia, pero es lo que te digo siempre, a mí me marcaron de tal manera esos discos que fue lo que de alguna manera me hizo ser quien soy, me hizo también hoy en día
entender muchísimas cosas de la música pero bueno, mirá, te los voy a decir más o menos, no en orden, puede ser que algunos sí sea mejor que el otro en el orden, pero no los voy a decir exclusivamente en el orden. El primero que no puede fallar y para mí sí es mi mejor disco, es el disco que no me podría... No, si algún día viste esa típica que te dicen ¿qué te llevarías a una isla? Bueno, si me pudiera llevar un disco y algo para escuchar ese disco sería Blood Sugar Sex Magik. O sea, Blood Sugar Sex Magik sin duda para mí es la Biblia, es el disco de los Peppers, no hay nada que lo pueda superar en ningún aspecto. Creo que es la perfección, es el mejor momento de ellos, cuando Frusciante todavía estaba sólido en sus ideas, en su manera de tocar, en su punto más alto. Mira, no sé si es su punto más alto en cuanto a ver, hay mucha gente que disfruta del Frusciante después, de la vuelta de Frusciante. De la vuelta, sí. Sí, porque hasta creo que tiene canciones, no sé si la palabra es comercial, pero quizás más accesibles para el público en general. Pero lo que hace Frusciante en Blood Sugar, yo no lo había escuchado jamás en ningún disco de nada que tenga que ver con música ni con nada. Entonces siento que la originalidad que tiene Frusciante en ese disco se me hace una cosa así apabullante. Creo que ese disco es impresionante y entiendo el por qué hay gente que no le gusta o no lo entiende. Creo que es un sonido muy crudo también. Creo que al que le gusta el rock le va a gustar más One Hot Minute o le van a gustar más canciones de By the Way o de Stadium Arcadium y no tanto Blood Sugar, que es un disco que está mucho más basado en el bajo, pero las cosas que tiene de guitarra son completamente así fuera de este universo. Para mí es una cosa impresionante. El segundo disco que elegí es el disco que a veces me preguntan qué disco importante te hubiera gustado grabar como baterista, y claro que Blood Sugar también, pero creo que no hubiera llegado a los pies de Chad Smith jamás, y es Check Your Head, que es este disco de los Beastie Boys, sí, señor. Que además es su primer disco donde ellos se animan a tocar los instrumentos en post de la grabación. Antes habían hecho todos discos con samples de diferentes beats de batería, y acá dijeron vamos a tocar, ¿no? Y sale un mix de punk, hip hop, hardcore, rap, funk, dub, cuando yo lo escuché, yo también, es un disco que salió en el 92, si no me equivoco. Yo ya tenía la cabeza abierta con los Peppers y con todo este estilo, pero cuando escuché ese disco de los Beastie Boys también dije, wow, ¿cómo puede ser que una banda? Porque hoy es muy común irse para atrás y escuchar este tipo de discos tan variados, pero en ese momento, además en Argentina, no era tan fácil el acceso a la música. Una novedad, una locura. Era toda una novedad, era ir al Parque Rivadavia. Para los argentinos que están escuchando y de que tienen un poco mi edad, se van a dar cuenta y van a saber de qué estoy hablando, pero para el que no, era conseguir discos en un lugar pirata, porque la verdad es que era un lugar pirata, y entender que el que traía ese tipo de discos entendía que estaba trayendo un estilo de música que quizás uno no conocía, pero decía, ok, si lo estás trayendo y si esta banda me suena o tengo una idea de quiénes son, me lo compro. No había un YouTube, un Spotify para ver de qué me estabas hablando. Era, vamos, a ver qué onda y te lo comprabas. Y si no te gustaba, te ibas al fin de semana siguiente y lo vendías. Cosa que yo no hice nunca, sí, porque la verdad que tuve la suerte de enamorarme de cada cosa que iba consiguiendo. Y Check Your Head para mí es otra biblia musical. Y es la demostración de que el hip hop no solamente es un rap y un MC, o un DJ y un MC, sino que es algo mucho más grande. Para mí este es el disco fundamental del género. Otro disco que para mí es fundamental es Angel Dust de Faith No More. Faith No More, te voy a decir, Axel, que es la primera banda que yo escuché de este estilo que mezcla el metal con el funk, con el rap, que fue en el año 89 cuando sacaron The Real Thing, y escuché Epic, que es un himno de Faith No More, y lo vi a Mike Patton, y también viendo a Mike Patton decía, yo quiero ser Mike Patton, quiero cortarme el pelo al costadito, quiero ponerme bermudas escocesas, estar arriba en el escenario y tirarme con el micrófono y enredarme. Y en esa época también no había eso, no existía ese estilo, esas cosas, y no existía tampoco en las bandas, de las bandas del colegio o las bandas que uno podía llegar a ver a través de, no sé, de sus hermanos mayores. Por eso Timmy O'Toole es lo que fue lo que fue, y por eso nosotros curtimos tanto esto, que hicimos un producto que estaba lo más parecido posible a esta movida. Entonces, para mí, Angel Dust, que era el disco que iba a hacer, es así. Este disco
era el disco que tenía que haber hecho que Faith No More fuera la banda más grande del rock de esa época. Pero fue el disco que los sepultó, porque es un disco muy oscuro, no tiene nada que ver con The Real Thing, que era el disco que le hacía abrir los shows a Guns N' Roses, que salieron de gira con Guns N' Roses, y este disco es otra cosa. La prensa no lo entendió, el público no lo compró, fue un disco que prácticamente los hundió como banda, y a mí se me hace una cosa increíble. Creo que si le preguntás a los más fanáticos de Faith No More, este es uno de sus discos favoritos. Y creo que son esos discos que con el tiempo uno revaloriza, o por lo menos los que en ese momento dijeron ¿qué es esto? Creo que con el tiempo lo revalorizaron bastante, y para mí Angel Dust es un disco fundamental en la historia de la música. ¿Qué más? Voy a seguir. Hay una banda que se llama 311, 311, que se convirtió después... Sí, señor. 311 se convirtió después de los Peppers en mi banda favorita. Creo que también lograron un mix de géneros muy difíciles de mezclar, y ellos lo hacen con una naturalidad increíble, como son el reggae con el metal, porque las guitarras, casi todas las guitarras, salvo que sean una balada o una canción muy tranquila, son metaleras, son guitarras muy pesadas, con dos cantantes, uno más melódico, el otro rapeando. Antes de Linkin Park ya existía 311, pero Linkin Park, bueno, fue una banda que comercialmente se hizo muy famosa, y 311 para mí es sinónimo de vida positiva y de buenas vibras, y musicalmente a mí también me volaron la cabeza en esos domingos del Parque Rivadavia donde los conseguí, y a partir de ahí no paré de fanatizarme con ellos. Los vi en vivo un montón de veces, por suerte, los llevo tatuados también. 311 a mí se me hace genial, y el disco es Music, que es su disco debut. Creo que todos los discos son buenísimos, pero ese fue el que también me abrió la cabeza a un mundo nuevo. Te voy a meter en el medio uno que nada que ver, que es Violator de Depeche Mode. Creo que Violator de Depeche Mode es el disco que realmente logró que la gente que no le gustaba Depeche Mode porque no sé, porque uno era rockero y no podía escuchar música electrónica, está siempre esa estupidez de... Sí. ¿No? Esas rivalidades, sí, esas rivalidades. Por suerte ya no está muy presente, ¿viste? Por suerte. Así. Sí, estoy de acuerdo. Totalmente. Creo que Depeche Mode con Violator demostró que es una banda hiper rockera, súper oscura, con canciones increíbles, con un vivo impresionante. Y ese fue el disco así que también hizo un quiebre por completo en la música. Música para las masas, que su disco anterior es una genialidad también, pero con este se fueron a otro nivel, con Violator se fueron a un nivel así hipermasivo, y a mí también me tocó vivirlo justo antes de todo esto que te contó de los Peppers y todo, me tocó vivirlo justo en una época donde uno empieza a definir sus gustos musicales cuando tiene 13, 14 años, y empezás a entender un poco más de la música. Así que Violator. El otro no puedo dejarlo afuera por lo que te conté antes, y porque para mí Nirvana fue la banda que también, cuando yo tenía 15 años y prendía en TV y veía los videos de Nirvana y entendía que ahí había una revolución musical, entendía que ahí había algo que hacía mucho no sucedía en el rock. Y de hecho, para mí, después de esa revolución, no hubo ninguna más por el estilo, no hubo nunca más una movida tan natural, no algo que estuvo, no sé, pensado. Ok, fue ayudado por MTV, por el hecho de que MTV te pasaba el video de Smells Like Teen Spirit casi 20 veces por día, y entiendo que eso te lava un poco la cabeza, pero siento sí. que, ¿no? Cosa que hoy no existe, ¿no? Hoy cada uno elige qué ver y en qué horario verlo, pero bueno, yo agradezco muchísimo a MTV por haber llegado a mi vida en ese momento y haberme hecho conocer un montón de bandas como estas. Y creo que Nevermind de Nirvana también es un quiebre en la música, y un disco que, te guste o no el género, o te gusten las 3 o 4 notas que toque Nirvana, todo lo que trajo Cobain, desde su voz, su manera de escribir, su discurso hacia el mundo, y tantas cosas que para mí fueron brillantes. Para mí Nevermind es un disco fundamental en mi vida, esencial así por completo, y además fue el primer disco con el que me senté a tocar la batería e intentar pegarle a los tambores. A los tambores, sí, muy bien. Quería interrumpirte ahí un poquito. Sí, claro. Antes de pasar al siguiente, porque nombraste ya a MTV, quería saber tu opinión sobre esto. Hay mucha gente que tiene como una nostalgia muy grande por aquellas épocas, y lo entiendo. Yo no lo viví, pero lo entiendo. Claro. Cuando estaba, por ejemplo, Music 21, acá en Argentina, sí. Match Music, MTV. Y yo, por ejemplo, que nací en el 96, y
y viví como esa transición, digamos, de la época de oro, digamos, de MTV a la explosión de YouTube y todo eso. Es como que, ¿qué opinas vos acerca de la nostalgia que hay hoy con respecto a esperar 2 horas a que MTV pase el video de tu banda o a que la radio pase la canción de tu banda? ¿Vos tenés nostalgia por esos tiempos o no? Claro que sí. A ver, son muchas cosas. A ver, por un lado, lo que decís de YouTube, para mí, y lo puse anoche en un tweet, a mí lo más genial que se me hace que hay en YouTube son los conciertos de todas estas bandas que si no fueran porque están ahí en YouTube, quizás uno, no solo quizás no hubieras podido ver alguna de estas bandas, sino que hay un montón de conciertos que no tendrías ningún tipo de acceso para verlos, porque ni siquiera hay conciertos ahí que ni siquiera es que se transmitieron en vivo, y ni siquiera estoy hablando de los bootlegs, que son esos que filma la gente que se ven mal. Pero sí, a mí lo que me gustaba de esa época era, creo que uno valoraba mucho más las cosas, y te estoy hablando ya a otros niveles, no solo de la música, el hecho de poder esperar algo, el hecho de que sabías que había que estar en un lugar a cierto horario para poder verlo, creo que uno valoraba o esperaba, y creo que a la larga eso sí yo siento que hacía que uno, no sé si es la palabra, es que se interese más o que disfrutes de otra manera lo que hoy sabes que te levantás a la hora que querés, lo buscas en Spotify, lo buscas en un lugar y lo tenés, lo cual es contradictorio lo que voy a decir, lo cual es maravilloso, que hoy entres, pongas 3 palabras claves y ya estés escuchando lo que querés. Por un lado es maravilloso, pero siento que también esa facilidad para conseguir hoy las cosas y esa poca búsqueda que uno tiene que hacer, justamente tiene que ver con lo que te decía antes de ir al Parque Rivadavia, ver 10 discos y decir, wow, a ver cuál me compro. El que tiene la mejor portada, el que me dice el chico que lo trajo que suena a tal. En cambio hoy agarrás, buscás todos, los escuchás todos y elegís y comprás lo que más te rinde, digamos, o lo que más te sirve. Entonces creo que esa nostalgia sí yo la extraño, sí me gustaba mucho esa cosa de la búsqueda, de la sorpresa. Hoy ya no existe, hoy no hay sorpresa, hoy la búsqueda es google.com. Entonces siento que en ese sentido tengo el privilegio de decir que crecí también como en una última camada de melómanos que disfrutábamos el tema también de sorprendernos, de encontrar, de esperar la salida de un disco. Digo, hoy también esperas la salida de un disco, lógicamente, pero de repente estás en internet y sale el video de tal y dices, mira, ya está en YouTube, ok, lo voy a ir a ver. Te filtra 2 días antes, ¿viste? Como Ponele. Por eso sí yo soy nostálgico en ese sentido, pero sí entiendo cuando alguien hoy te dice, pero antes tenías que estar las 24 horas a ver si pasaban un video. Claro, sí, y no estaba bueno porque tenías cosas que hacer y no puedes estar todo el día en la tele, y hoy vas y lo buscas y encontrás lo que querés. Digo, todo tiene su pro y su contra. Para mí el mayor pro que tenía eso era esa sorpresa y esa cosa de ya te digo, de que te sorprenda algo, de que aparezca de repente, de que estás ahí, y hoy es como todo muy al alcance de la mano. Entonces para ciertas cosas laborales creo que está buenísimo, pero para otras cosas es como que hoy ya es todo igual, por decirlo así, ¿no? Sí, hace una banda una canción, sale, la escucha, está en todos lados, está ahí, va, pero antes inclusive, si vamos a ponernos un poquito más a hablar de los discos, siento que los discos también eran una obra completa, y hoy es, hay que sacar un single, hay que tocar en un festival, y bueno, hay que hacer más canciones para completar un disco. Pero antes creo que el arte de hacer completo un disco era también diferente. Sí, totalmente. Se nota en las ediciones. Cannes también traían unos libros con buenos artes, todo. Y últimamente, bueno, me ha pasado de comprar, por ejemplo, hace un par de años compré un disco de los Black Keys. Y cuando era un digipack, y cuando lo abrí, es un póster de la tapa del disco. Y nada más. Tal cual. Sí. Pero bueno, Rana, quería saber tu opinión sobre eso. Pero bueno, seguimos con los discos. Dale, te digo los últimos. Bueno, obviamente Ritual del Ritual también, de este disco de Jane's Addiction, otra de mis bandas favoritas, que por suerte en estos últimos años, digo, si bien es una banda que me hubiera gustado ver a principios de los 90, antes de que se separaran por primera vez, en esa época de psicodelia y de locura que vivían en Los Ángeles, por suerte desde el 2010 en adelante los vi varias veces, y se me hace una banda también fundamental,
para la historia del rock, para todas estas bandas que vinieron después de esta movida alternativa de Los Ángeles y de California. Creo que Jane's Addiction es otra banda así padre de casi todo la música como la conocemos hoy. Puse un disco que es un disco mío, que para mí es esencial por muchos motivos, y es un disco que se llama Confusion Rock, que es un disco de Timmy O'Toole, que grabamos y editamos y sacamos en el año 2003, que siento que es un disco que si hubiera tenido presupuesto y hubiera tenido una compañía discográfica atrás, hoy estaríamos hablando nosotros, pero desde otro punto de vista. Creo que Timmy O'Toole es una banda para mí única en su estilo, en Argentina obviamente, que supo mezclar justamente el cositas del groove del funk con el rap metal de bandas como Rage Against the Machine, y que teníamos un show en vivo así muy, muy poderoso, pero también siento que nos faltó o estar en otro momento o estar en otro lugar, o tener un apoyo radial o discográfico que bueno, que en ese momento quizás las radios apoyaban o estaban pensando en otro tipo de bandas, pero nada, no quiero dejar de nombrar Confusion Rock porque es un disco que más grabé y para mí es esencial en mi vida, ¿no? Y para ir terminando, bueno, Time's Up de Living Colour, otra de las bandas, creo que es la primera banda también que me abrió la cabeza a un mundo diferente dentro del rock, una banda de afroamericanos que también tenían groove, tenían mucha energía, tenían un cantante impresionante, un baterista que siempre quise tocar como él. Living Colour para mí de hecho es una de las bandas que más veces vi en vivo, y creo que es una banda que tuvo también un momento de gloria que con el tiempo se cayeron. Siguen tocando, siguen haciendo giras, todo, pero bueno, siento que es una banda que le faltó un poquito más de respeto por el público en general. Y para cerrar, no puedo dejar de nombrar Kind of Blues, que es el disco fundamental del jazz, un disco de Miles Davis, con una formación impresionante. Creo que es el disco además para el que no se anima con el jazz. Ese es un disco fundamental para empezar a escuchar jazz, porque siento que muchos jóvenes o mucha gente dicen, no, esa es música de viejos, o es música de negros, ¿no? Esas estupideces que a veces se dicen, y creo que el jazz es un género impresionante, con unos músicos maravillosos, sobre todo entre los años 40 y 70, y que todavía hoy en día hay muchas bandas reivindicando el jazz y hay muchas propuestas nuevas de jazz, pero bueno, Miles Davis es creo que fundamental. Y el plus, ya que me permití meter un plus porque 10 no me alcanzaban, Elvis es Elvis, exactamente, el Anchor. Es Parliament con Mothership Connection. Parliament es la mamá del funk, es la banda fundamental que llegué a ellos obviamente gracias a los Peppers. Cuando empezás a escuchar a los Peppers y escuchás entrevistas a Flea o Anthony Kiedis, de las primeras bandas que te nombran son Parliament, son Funkadelic, y a partir de ahí me fui a conocer qué era todo esto que ellos escuchaban en su adolescencia. Y llegué a un mundo de funk impresionante. Tengo toda la discografía de Parliament y de Funkadelic. George Clinton, el papá del funk, productor de uno de los discos de los Peppers, el segundo, que es Freaky Styley. Hay un mundo impresionante. El funk, para que la gente no se quede con una idea extraña, no es la música disco, que también me gusta la música disco. El funk es un género un poco más psicodélico de los 70s, con bajos con mucho groove, con guitarras muy rockeras. Por eso recomiendo mucho que escuchen Funkadelic, sobre todo para el que le gusta el rock y quiera entrar en el mundo del funk. Creo que toda la discografía de Parliament, Funkadelic, pero bueno, Parliament Mothership Connection es un disco así fundamental también en la historia de la música. Buenísimo, Rana. Para ir cerrando, quiero que le cuentes a los oyentes en los proyectos en los que estás metido, un poquito del documental, si querés también, como para que te conozcan y promocionar tus cositas. Es tu momento, tu espacio. Dale. Bueno, del documental lo que les puedo decir es un documental que hice entre el año 2013 y 2015, que es un documental sobre los fans de los Red Hot Chili Peppers alrededor del mundo. Tuve la suerte de viajar y conocer muchos y hacerme muchos amigos fanáticos de la banda. Van a encontrar en ese documental fans de Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Italia, Rusia, Japón, Alemania, Escocia, etcétera, etcétera. Y es un documental, la verdad que está muy lindo. Y siempre lo recomiendo que no lo veas solamente si sos fan de la banda, sino si sos fan de cualquier banda o de algo. Si eres fan de algo, creo que A Fanatic by Choice te
te da una perspectiva y te hace empatizar mucho con los sentimientos que uno siente por un artista en general y las locuras que a veces uno hace por ese artista o cómo te salva la vida en determinadas ocasiones. Digo, hay historias realmente que son, la música realmente le salvó la vida a gente, y estoy hablando a nivel de salud, no simplemente a nivel mental. Y a nivel pasional, sino mucho más profundo. Entonces, A Fanatic by Choice lo pueden encontrar, es afanaticbychoice.com, está para ver gratis en internet, y sí los recomiendo mucho porque la verdad que está muy bueno, a pesar de haberlo hecho desde México y Argentina a la vez con un amigo, y bueno, fue todo un proceso bastante largo y complicado, pero se logró. Y después, bueno, a mí todo lo que hice musicalmente lo encuentran en Spotify, está, que es mi banda de siempre, fue Timmy O'Toole. Ahí buscan Timmy O'Toole, están nuestros discos. Tuve un proyecto después también con Larva, que es el cantante original de Timmy O'Toole, y también con La Preta, otro gran amigo, que se llama Americana Sound System, que es un proyecto que cada uno desde su país ideó, y cuando nos juntamos las veces que viajé a Argentina, nos juntamos en una sala de ensayo a ensayar un par de horas y de ahí directo a una sala a grabar. Hay 2 discos, están muy buenos. Americana, a diferencia de Timmy O'Toole, tiene un poco más de funk y de alegría, de vibra, que Timmy O'Toole, que era una banda un poquito más funk metal, un poquito más directa, más así, puño a la cara. Americana Sound System van a encontrar un poquito más de groove y algo un poquito hasta más bailable dentro del funk, dentro del hip hop y dentro del metal, que es lo que nos gusta. Así que se los recomiendo. Americana Sound System también está bueno. Y después nada, estoy con Spoiler Time, que es un proyecto maravilloso que tiene que ver con cine, con series, con todo este mundo de entretenimiento que está fuertísimo en estos últimos años, sobre todo el mundo de las series. Lo pueden encontrar en las redes sociales como It's Spoiler Time, y la página es spoilertime.com. Ahí también van a encontrar unos podcasts que empezamos a hacer este año, y hay 2 en particular que hago yo. Uno se llama Perdimos el Guión, que son entrevistas con gente del entretenimiento, desde gente que se dedica a hacer soundtracks, directores, productores, youtubers, periodistas, etc. Y Spoiler Tracks, que es un proyecto personal para Spoiler Time mío, que me encanta, que es la historia de los compositores de música para cine y series, que la verdad que me encanta investigar, me encanta hacerlo, y ojalá le den amor porque está bastante bueno. Y a mí me encuentran como Ranafunk, así, @Ranafunk, con FONK al final. Está mi página web, donde tengo ahí todo lo que voy haciendo. Hago colaboraciones en radios, hago un montón de cosas, y en mi cuenta de Twitter y de Instagram ahí van a poder seguir un poco el día a día de lo que hago y charlar. Y nada, así como te encontré a vos, Axel, con este fantástico podcast de alta fidelidad, que ya con el nombre y la gráfica me encantó. Gracias. Nada, invito a la gente ahí que quiera también compartirme cosas de música, de cine, series. Estoy súper abierto a charlar con todos. Me encanta hablar de las cosas que me apasionan. Así que nada, ahí me pueden encontrar, y espero que hayan disfrutado de esta horita de charla musical. Buenísimo, loco. Un placer, en serio, tenerte acá como invitado de alta fidelidad. Yo personalmente, hace ya algunos años que más o menos estoy al tanto de lo que vas haciendo. Te conocí con el documental. Así que bueno, loco, un gustazo, che. Gracias. Está buenísimo, Axel, y dale con todo, porque estos proyectos son los que uno se nota que los hace desde el corazón y la pasión, y desde el gusto de hacer algo, y no porque alguien te lo está pidiendo. Así que seguile con todo, y alta fidelidad de por vida. Gracias, loco, gracias. Y gracias a ustedes por escuchar este programa de hoy. Hasta acá llega esta edición y será hasta la próxima semana. Muchas gracias, che, hasta luego.